¿Quieres aprender cómo exprimir hasta los últimos FPS de tu tarjeta gráfica Nvidia y deshacerte una vez por todas de ese molesto input delay que te cuesta las partidas? Si es así, quédate durante todo el video. ¿Qué onda, chicas? Para los que no me conocen, yo soy Tejales Games y estamos en un nuevo video. Antes de comenzar con la optimización, es fundamental entender qué es Nvidia Profile Inspector y por qué se ha convertido en una herramienta indispensable para los jugadores más exigentes. A diferencia del panel de control de Nvidia estándar, que ofrece opciones limitadas, Nvidia Profile Inspector es una utilidad de terceros que permite acceder y modificar una extensa gama de configuraciones ocultas. Estas configuraciones, a las que no se puede acceder de otra manera, ofrecen un control granular sobre cómo nuestra tarjeta gráfica procesa los frames y gestiona la latencia. Es precisamente este nivel de control lo que le permite a los jugadores profesionales optimizar sus sistemas más allá de los ajustes convencionales, buscando no solo la máxima cantidad de FPS posibles, sino más importante aún, un input delay prácticamente nulo. Consciente de la complejidad que puede implicar navegar por estas opciones, dedica un extenso análisis técnico y optimizado personalmente cada parámetro relevante. El resultado de esta investigación es un archivo de configuración .NIP meticulosamente perfeccionado que encapsula los ajustes probados y validados para garantizar el rendimiento más elevado y la menor latencia en nuestros juegos. Ahora que comprendemos la funcionalidad de Nvidia Profile Inspector, vamos a proceder con la instalación del pack de optimización que he preparado para ustedes. Este pack incluye la herramienta Nvidia Profile Inspector, mi archivo .NIP ya preconfigurado, los ajustes más óptimos para maximizar los FPS y reducir al mínimo el input delay, y la esencial utilidad MSI Util versión 3. Para obtener este conjunto de herramientas es demasiado fácil. Lo primero que tienen que hacer es dirigirse a la descripción de este video. Allí encontrarán un enlace directo a mi servidor de Discord. Una vez dentro de mi servidor de Discord, localizaremos la categoría de nombre Centro de Ayuda. Simplemente daremos un clic sobre este foro y daremos otro clic sobre la publicación de nombre La optimización definitiva para Nvidia Profile Inspector. Adentro, además de encontrar información relevante y de soporte, verán un enlace que los redirigirá a un acortador. Es importante que sepan que este acortador les solicitará completar dos acciones clave. La primera es comentar en este mismo video y la segunda es suscribirse a mi canal de YouTube. Esto es fundamental para apoyarme a seguir creando y subiendo contenido de valor para toda la comunidad. Una vez que hayan cumplido estos sencillos pasos, se les bloqueará el enlace final. Simplemente denle un clic en el botón de Unlock Link y serán redirigidos a la página de Mediafire. Una vez en la página de Mediafire, denle un clic en el botón de Download para iniciar la descarga. Una vez que la descarga se haya completado exitosamente, procederemos a la extracción del archivo comprimido. Para ello, localizaremos el archivo y daremos clic derecho y un clic en extraer en mejores ajustes Nvidia Profile by Tejales Games. Este proceso generará una nueva carpeta con el mismo nombre, la cual contendrá todos los elementos necesarios para nuestra optimización. Si quieren, ya pueden eliminar este archivo .rar. Ahora daremos doble clic sobre esta carpeta recién creada para acceder a su contenido. Dentro encontraremos otra subcarpeta sobre la cual también debemos de hacer doble clic. Al ingresar veremos la estructura organizada de mi pack de optimización, compuesta por tres elementos esenciales. Ahora vamos a comenzar con el primer paso. Dentro de esta carpeta encontraremos un acceso directo titulado Nvidia Profile Inspector y daremos doble clic sobre este acceso directo, lo que nos redirigirá automáticamente al repositorio oficial de GitHub de Nvidia Profile Inspector. En esta página encontraremos información técnica relevante y, lo más importante, las últimas versiones estables del software. Es importante entender que este software se actualiza con regularidad, por lo que la versión disponible en el momento que ustedes vean este video puede ser más reciente que el que yo estoy mostrando ahora mismo. En mi caso, la versión más reciente es la 2.4.019. Nos desplazaremos hacia abajo hasta encontrar la sección de nombre activos. Dentro de esta sección daremos un clic sobre el archivo de nombre Nvidia Profile Inspector.zip. Para finalizar la descarga, localizaremos el archivo comprimido. Daremos clic derecho sobre él y seleccionaremos la opción de nombre Extraer en Nvidia Profile Inspector. Este proceso creará una nueva carpeta descomprimida con el mismo nombre. Tras la extracción exitosa, el archivo .zip original ya lo pueden eliminar. Finalmente daremos doble clic sobre esta carpeta. Adentro encontraremos tres archivos, pero en este caso solo nos vamos a enfocar en Nvidia Profile Inspector.exe. Asegurarnos de su correcto funcionamiento, daremos clic derecho y un clic en ejecutar como administrador. Ahora que tenemos Nvidia Profile Inspector en funcionamiento, procederemos con el segundo paso, que es crucial para aplicar los ajustes que he diseñado. El programa abierto, regresaremos a la carpeta que descargamos y extrajimos previamente. Y gente, lo único que tenemos que hacer es ubicar el archivo de nombre Tejales Games post fps.nip. Te arrastraremos este archivo manteniendo el clic presionado sobre él y lo soltaremos en Nvidia Profile Inspector. Sucesivamente veremos esta notificación emergente indicando que el perfil se ha importado correctamente, así que daremos un clic en aceptar, y tal que a continuación demos un clic en el botón de nombre Apply Changes, ubicado en la esquina superior derecha del programa. Esto con el fin de guardar y aplicar estos nuevos ajustes al sistema. Pero ustedes se estarán preguntando,
preguntando ¿qué hace exactamente este archivo.nip y por qué es tan beneficioso para nuestro rendimiento? Este perfil es el resultado de una minuciosa optimización de parámetros de bajo nivel del controlador gráfico Nvidia, que he diseñado para maximizar la ventaja competitiva. Establece el modo de gestión de energía de nuestra GPU a preferir rendimiento máximo para una operación constante sin fluctuaciones de FPS paralelamente. También ajusta los fotogramas pre-renderizados al mínimo y desactiva características que introducen latencia como el V-Sync, reduciendo drásticamente el input delay para acciones instantáneas. Además, optimiza el filtrado de texturas para priorizar el rendimiento y deshabilita funciones visuales no esenciales, liberando recursos de la GPU. Este archivo.nip replica las configuraciones de los jugadores profesionales que emplean para desbloquear el verdadero potencial de su hardware Nvidia, logrando más FPS estables y un input delay prácticamente inexistente. Si en algún momento ustedes desean revertir esos ajustes a los valores predeterminados de fábrica del controlador de Nvidia, simplemente deben de hacer clic en el icono del logo de Nvidia que se encuentra en la barra superior. Al hacerlo se les presentará esta ventana preguntándoles si desean revertir el perfil. Simplemente hagan esto si ustedes desean revertir a los ajustes predeterminados y le darán un clic en sí. Si no los quieren revertir, pues simplemente no hagan este paso. Una vez que hemos importado con éxito mis configuraciones optimizadas, pasaremos al último paso. Primero que todo debemos de ubicar el software de nombre MSI Util versión 3.exe. Daremos clic derecho y un clic en ejecutar como administrador. Una vez abierto, MSI Util versión 3 es una herramienta esencial que activa el modo MSI. Este modo es un método de comunicación más moderno y eficiente en nuestro hardware, especialmente la tarjeta gráfica y el procesador. Reduce significativamente la latencia en comparación con las interrupciones tradicionales. Dentro de la utilidad localizaremos nuestra tarjeta gráfica. Sucesivamente daremos un clic en la casilla de verificación situada bajo la columna MSI. Luego en la columna de prioridad daremos un clic en el menú desplegable y seleccionaremos la opción de High. Al establecer la prioridad de interrupción en alta para nuestra tarjeta gráfica, estamos indicando al sistema operativo que priorice las solicitudes de nuestra GPU, asegurando que los datos sean procesados con la máxima urgencia. Esto no solo reduce aún más la latencia de entrada, sino que también mejora la estabilidad y el rendimiento de los FPS, al minimizar los retrasos en la comunicación entre la tarjeta gráfica y el procesador, permitiendo que el CPU responda de manera más eficiente a las demandas de renderizado de la GPU. Finalmente, para aplicar esos cambios al sistema, daremos un clic en el botón de Apply y ya podremos cerrar esa utilidad. Hemos llegado al final de esta guía de optimización. A lo largo de los pasos, hemos implementado una serie de ajustes profundos en los controladores de nuestra GPU y en la gestión del sistema, como la activación del modo MSI. Todo ello diseñado para minimizar la latencia general del sistema y maximizar el rendimiento de los FPS. El resultado directo de estas optimizaciones es una experiencia de uso y juego significativamente más rápida y fluida, con una respuesta casi instantánea a cada acción, brindándonos una ventaja competitiva notable. Para que los cambios surtan efecto, vamos a reiniciar nuestra computadora. Eso asegurará que todas las nuevas configuraciones se apliquen correctamente. Para ello es muy fácil, le daremos un clic en el logo de Windows, damos otro clic en inicio y apagado y seleccionaremos la opción de reiniciar. Y bueno gente, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que este tutorial haya sido de gran utilidad. Si te ha gustado, te invito a darle tu maravilloso like y a suscribirte a mi canal para no perderte futuros contenidos. Comparte este video con alguien que pueda beneficiarse de esta información, ya sea amigo o familiar. Si tienes alguna duda, no dudes en unirte a mi servidor de Discord. El enlace lo encontrarás en la descripción. Allí podrás hacerme todas tus preguntas. Si deseas apoyarme aún más, puedes unirte a mi comunidad de miembros. Tendrás acceso a beneficios exclusivos. Y gente, le quiero mandar un enorme agradecimiento a los nuevos miembros del canal por su gran apoyo. Le quiero mandar un saludo y las gracias a señor JR, que adquirió la membresía de Maestro del Rendimiento. También le quiero enviar otro gran saludo y las gracias a Arturo Mago, que adquirió la membresía Optimizador Inicial. Y por último, un gran saludo y las gracias a Nicolás, que adquirió la membresía de Gurú de la Optimización. Un gran saludo para ustedes. Espero que disfruten los beneficios. Y bueno gente, sin nada más que decir, recuerden, yo soy Tejales Games y me despido. Adiós. Bye.